Hola, buenas tardes. Vamos a ver hoy algunos ejercicios elegidos de la guía número uno. En principio, la actividad uno, que dice dibuje en GeoGebra un triángulo cuyos lados midan 5, 6 y 10. Sin hacer el dibujo responda, ¿es seguro que esos valores pertenecen a un triángulo? Bueno, en principio, la desigualdad triangular es la que me asegura que si la suma de los dos lados más chicos es mayor que el lado más grande, entonces el triángulo existe. Así que en este caso 5 más 6 es mayor, da 11, es mayor que 10, por lo tanto el triángulo existe y es seguro que esos valores pertenecen a un triángulo. Si por ejemplo tuviéramos 5, 4 y 10, en cuyo caso sería 9 la suma de los dos menores y 10 la suma del lado mayor, el triángulo no existiría. Entonces, para verificar y sin necesidad de hacer el dibujo, ahí tenemos un primer dato para verificar fácil la existencia del triángulo. Después, por otro lado, vamos a ver cómo se construye. Para construirlo, GeoGebra no nos da una herramienta mucho más brillante que lo que haríamos con compás, que sería trazar el segmento con la longitud y hacer dos trazas con el compás para un lado y para el otro, con las longitudes de los lados que uno quiere agregar, y en la intersección entre ambas circunferencias encontrar el vértice que nos está faltando. Así que eso es lo que vamos a hacer. En principio dibujo un segmento de longitud 10, en este caso simplemente por comodidad. En realidad podría hacerlo con 5 o con 6 también, pero vamos a hacerlo con el más largo, así se me facilita el dibujo o digamos la orientación para que no se me superponga con el texto. Ahora, como dije, lo único que tengo que hacer es hacer dos circunferencias de radio 5, en este caso apoyando en el punto A, y 6 apoyando en el punto B. ¿Mm? Simplemente lo dibujo así y ahora le pido a GeoGebra que me muestre la intersección, en los puntos de intersección que existen entre ambas circunferencias, y ahí me va a dar la posibilidad de dibujar el triángulo apuntando hacia arriba o apuntando hacia abajo. Ambos triángulos son congruentes, obviamente, por cualquier criterio que se tome, pero el más fácil es el de lado, lado, lado. Los tres lados son iguales, entonces el triángulo dibujado hacia arriba y el triángulo dibujado hacia abajo son congruentes. Es decir, es lo mismo usar cualquiera de los dos. Elegimos el de arriba nada más que por eh, simplicidad, digamos. Dibujamos los segmentos que nos faltan y ahí nos queda dibujado el triángulo que estamos buscando. Para trabajar con comodidad con los incisos que siguen, para dibujar las mediatrices, el circuncentro y demás, vamos a esconder las trazas que hicimos con el compás para que no nos confundan. Bueno, acá se me acaba de generar una recta por exceso de aplicación de mi mouse, pero ahí lo tenemos. Este punto D que aparece acá también lo vamos a esconder, es el punto en espejo de el punto en espejo de el que terminé usando yo para vértice en la parte de arriba. Así que voy a esconderlo también para que no me moleste en lo que sigue. Y acá nos queda el triángulo que nos piden dibujar. Ahora voy a dibujar las mediatrices. Por suerte, GeoGebra tiene la herramienta directamente mediatriz, así que simplemente haciendo clic entre los extremos del segmento que yo quiero trazarle la mediatriz, él automáticamente se encarga de trazarlo automáticamente. Fíjense que la mediatriz, recuerden, digamos, que la mediatriz es la recta que atraviesa un segmento en forma perpendicular y por su punto medio. Vamos a ponerle a GeoGebra que nos muestre todos los objetos para tener mayor comodidad a la hora de verlo, y ahora vamos a determinar dónde está el punto de intersección de las mediatrices. Vamos a usar simplemente dos mediatrices cualquiera, esta y esta, por ejemplo. GeoGebra me marca el punto E y con eso yo ya puedo trazar la circunferencia circunscripta al triángulo. Puedo hacerla con cualquiera de los métodos que me propone, circunferencia, centro y punto, es el más fácil. Entonces yo trazo desde el punto E con
punto extremo en el B, en el C o en el A, en cualquiera de los tres vértices del triángulo, porque la circunferencia, al ser circunscripta, pasa por cualquiera de esos tres. Donde apoye ya simplemente queda trazada. Vamos a pedirle a GeoGebra que nos muestre la traza completa. Ahí la tenemos. Este es la circunferencia circunscripta, el punto E es el circuncentro, y si yo quiero saber cuál es el radio, lo único que tengo que hacer en este caso es pedirle a GeoGebra que me mida, busco la parte de medición, que me mida la distancia que hay, por ejemplo, desde el punto E al punto B. ¿Sí? Y ahí me lo escribe, el radio es ese, 6,6. Obviamente, si yo le pido que me mida desde E hasta C, va a ser 6,6 también, porque el radio sigue siendo el mismo y todos forman parte de la misma circunferencia. Si yo quiero mejorar un poco la precisión de mis cálculos, lo que tengo que hacer es irme a la parte de configuración y decirle que, por ejemplo, me lo muestre con 10 cifras decimales. Y entonces ahí tengo 10 cifras decimales para el radio de la circunferencia circunscripta, lo cual ya es una precisión más que exagerada y que nunca podríamos lograr de trabajar con los elementos convencionales, pero para que vean la potencia del software. Esto yo lo que les recomiendo es que ustedes hagan clic en guardar y lo guarden con un nombre en sus archivos personales para tenerlo y para poderlo revisar, pero yo acá por una cuestión de menos trabajo voy a borrar el trabajo que hice y voy a no guardar, como acabo de decir, y voy a proponer otra actividad. Vamos a ver, por ejemplo, la actividad 2, que si bien es parecida a la anterior o tiene alguna relación con la anterior, no es tan, fácil de ver cómo se relaciona. En principio, otra vez, vamos a incluir como texto el problema en cuestión, la actividad en cuestión la vamos a incluir acá, nos vamos a hacer el ayuda a memoria y vamos a ver qué dice. Dice, dibuje en GeoGebra un triángulo con dos lados de 10 y 12 formando un ángulo entre sí de 130,54. Es decir, acá no tengo los tres lados y no quiero ponerme a calcular con mucha complejidad cuánto me diría el tercero, porque realmente podría ser bastante engorroso calcularlo. Entonces, tengo que construirlo. ¿Cómo lo construyo? Vamos a ver. Vuelvo otra vez al sistema de antes, a algo parecido al sistema de antes, y voy a hacer un lado de 10. Voy a dibujar mi lado de 10. ¿Sí? Ahí tengo mi lado de 10 entre los puntos A y B. Después le voy a pedir a GeoGebra que me dibuje un ángulo dada su amplitud. Así que elijo el punto A, por decir, porque total no está determinado, le pongo los 130,54 que me dice que tiene que tener de ángulo comprendido entre los dos segmentos, le doy OK y ahí aparece. Acá abajo aparece el ángulo, pero acá arriba aparece el reflejo del punto B, es decir, a 10 de distancia, formando un ángulo de 130,54 como dice el problema. El tema es que yo no tengo que usar un triángulo isósceles, es decir, los dos lados no van a ser de 10, sino uno de 10 y el otro de 12. Así que voy a tener que dibujarlo un poco más largo, para lo cual voy a trazar, le voy a pedir a GeoGebra que trace la recta sobre la cual va a estar apoyada este segmento y después voy a cortarlo con la longitud apropiada haciendo uso de una circunferencia de radio 12. Voy a apoyar acá en el punto central, voy a apoyar el compás y le voy a decir, bueno, a esta circunferencia C la de radio 12 y en la intersección entre esos dos puntos, la circunferencia y la recta, va a estar el vértice que yo estoy buscando y que me va a permitir determinar todos los lados del triángulo. Así que voy a buscar la intersección entre la circunferencia acá y la recta acá, y eso me va a dar el punto D, desde el cual yo puedo ya construir por completo mi triángulo. ¿Ven? El punto D es el punto extremo que estaba buscando, lo uno con el punto B original y dibujo un segmento nuevo para apoyar, porque después voy a hacer desaparecer la recta y la circunferencia, que son construcciones auxiliares. Voy a hacerlas
voy a esconderlas, no a hacerlas desaparecer, sino que las voy a esconder, voy a pedir que no las muestre, así no pierdo mis referencias originales y después me queda cómodo para trabajar el triángulo. Voy a cambiar la posición del ángulo de acá. Obviamente esto se cambia desde configuración, tampoco lo quiero hacer demasiado complejo. Vamos a ponernos cómodos para trabajar y ahora me dice dibuje las medianas. Para dibujar las medianas yo tengo que marcar los puntos medios de cada lado porque la mediana es la que va desde el vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Es el segmento de recta que cumple con esa condición. Entonces voy a marcar los puntos medios de todos los lados de mi triángulo. Voy a marcar todos los puntos medios y ahora simplemente para construir las medianas voy a trazar desde un vértice al punto medio del segmento opuesto y así sucesivamente con todos los vértices y ese punto que me queda en la intersección de las tres medianas va a ser el baricentro o centroide, se puede llamar a veces, de mi triángulo, que en este caso es un obtusángulo porque tiene 130,54 en uno de sus ángulos. Uso cualquiera de las medianas para marcar el punto, ahí tengo mi punto, y ahora me pide que determine las coordenadas tomando como origen el punto de unión de los segmentos, es decir, el punto que yo llamé A o que GeoGebra llamó A hablando con propiedad. Entonces, si yo hubiera dibujado esto haciendo uso de los ejes que me propone GeoGebra y hubiera dibujado el punto A justo en el 0, 0, hubiera sido más fácil probablemente, pero yo quise hacerlo en forma más general para no tener que complicarme con el trazado. Vamos a ver, me voy a poner un poco más cómodo con respecto a todo lo que tengo que dibujar ahí. Y voy a trazar los ejes entonces, porque no usé los ejes que me propone, voy a trazar los ejes yo. Eso lo voy a hacer haciendo una recta que pase por los puntos A y B, que va a ser mi eje X, y voy a hacer un eje Y tomando una perpendicular al eje que acabo de trazar, que pase por el punto A. Entonces, ahí tengo mi sistema de coordenadas, así que ahora yo, con simplemente tomar la medida, pedirle que me calcule la distancia desde el punto H al eje X, tengo la altura en términos de y, ¿sí? Y pidiéndole que me calcule la altura desde el punto H al eje y, tengo la altura o tengo la dirección que mide en X. Las coordenadas entonces del baricentro de este triángulo son 0,7, 3, es decir, 0,7 en X, 3 en y con eso tengo resuelta la actividad que me pedía marcar, digamos, dibujar las medianas, marcar el baricentro y determinar las coordenadas tomando como origen de coordenadas este punto A. Vamos a hacer alguna otra actividad más, así podemos seguir explicando algunas otras particularidades del uso de GeoGebra. Vamos a suponer que hacemos la actividad 5, que hace referencia a la recta de Euler. Vamos a ver cómo se trata. Entonces vamos a tomar el enunciado, nuevamente lo vamos a poner en GeoGebra, lo vamos a pegar en forma de texto para hacernos el machete. Lo ponemos en cualquier lugarcito por acá para poderlo leer cada vez que lo tengamos que consultar. Y otra vez nos pide trazar un triángulo de 10, 15 y 20 y dibujar la recta de Euler, con lo cual vamos a tener que dibujar el ortocentro, el baricentro y el circuncentro, los centros de Euler, los llamados centros de Euler. Entonces vamos a dibujar con algo de lugar para trabajar cómodos el primer segmento que tenemos que hacer. Otra vez vamos a para hacernos la vida fácil, vamos a trazar el segmento de 20, a continuación una circunferencia de 15,
desde acá, una circunferencia de 15 y una circunferencia desde el otro punto. Fíjense que es grande, voy a pedirle que me muestre todos los objetos. Fíjense que es grande, digo, la construcción, así que me molesta un poco. Ahora lo voy a cambiar a esto de lugar. Lo que hago es siempre pedirle que me muestre todos los objetos. Ver todos los objetos hace que me lo ubique de una forma fácil. Ups, ahí se macana. Por no haber puesto en mover, que era lo que quería hacer. Voy a mover el texto, a sacarlo a alguna actividad, algún costadito que no me moleste. Voy a pedirle que me trace las intersecciones entre las dos circunferencias para saber cuál es el punto de intersección que voy a usar. Voy a trazar los lados de mi triángulo y una vez que lo tenga, ya tengo determinado mi triángulo para empezar a trabajar. Otra vez, como hice hoy, voy a esconder los trazos auxiliares que hice porque me molestan. Vamos a hacer acá otra vez. Bueno, estoy peleado, ahí tengo que señalarlo, ¿sí? Si no pongo el mueve hace cosas raras y ahí lo borré. Vamos a sacar también este punto de acá que nos puede molestar, lo escondemos, lo hacemos que deje de ser objeto visible para poder mantener nuestra configuración, y ahí ven que me dibuja un poco más cómodo mi triángulo. Así que vamos a trabajar en marcar el ortocentro, el baricentro y el circuncentro. El ortocentro es el de las alturas, el baricentro es el de las medianas y el circuncentro el cruce de las mediatrices. Vamos a empezar, creo yo, por el orden más fácil, que es trazar primero las mediatrices. Vamos a trazar las mediatrices. Noten ustedes que, al igual que en el ejercicio 1, el circuncentro, como este es un triángulo obtusángulo, el circuncentro queda por afuera. Esto es una propiedad del obtusángulo. En el obtusángulo, el circuncentro queda enfrentado al ángulo obtuso por afuera del lado que le corresponde al ángulo obtuso, ¿sí? Es una propiedad. Cuando se hace un recto queda sobre la... Y cuando se hace un triángulo rectángulo, digamos, cuando este ángulo es un recto, queda sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo, y si fuera un acutángulo, queda dentro del triángulo el circuncentro. Esas son propiedades que tiene el circuncentro con respecto a los triángulos y a los ángulos que definen esos triángulos. Vamos a marcar la intersección entre dos cualesquiera de las mediatrices que así trazamos para tener mi circuncentro. Así que vamos a marcar acá y acá. Ahí está. Entonces llamé a mi circuncentro punto E. ¿Sí? Este es el circuncentro. El baricentro es el cruce de las medianas. Ahora, las medianas son fáciles de trazar porque como la mediatriz cruza por el medio, yo lo único que hago es llevar desde el punto opuesto a la intersección entre la mediatriz y el lado, simplemente de esta manera, y ahí determino con dos cualesquiera de esas medianas, ahora lo voy a hacer, la intersección que va a dar lugar al baricentro. El baricentro es el que tiene el nombre de I en esta figura. Y ahora vamos a trazar las alturas. Para las alturas yo tengo que ver que un vértice tiene que tirar una perpendicular hacia el lado opuesto o hacia la prolongación del lado opuesto. Como en este caso tengo un obtusángulo, es bastante molesto porque queda por fuera, pero no importa porque me interesa la intersección de las alturas. Así que vamos a usar la parte de perpendiculares y vamos a marcar que me trace las perpendiculares en los vértices al lado opuesto. Ahí tengo la perpendicular con respecto a, que marcaría la altura del triángulo con respecto al lado CB, ¿sí? Vamos a marcar otra perpendicular, por ejemplo, esta con respecto al lado CA. Ahí tienen, y ahí donde se cruzan las alturas, y ahora simplemente para verificar voy a pedirle que me calcule la tercera altura, que es la que viene por el punto C y que se calcula con respecto a la base, a BA. ¿Ven? Y todos concurren en este punto que está acá,
en este puntito que quedó por fuera, también las alturas que quedaron por fuera, le voy a pedir que me muestre con una intersección la posición de ese cruce. Y ahora lo que tengo que hacer es ver que los lados, o los puntos, perdón, E, I y J, que está medio escondido ahí, ahora lo voy a correr el texto para que me quede bien. Ven que son respectivamente el circuncentro, el baricentro y el ortocentro. Esos tres tienen que quedar sobre una recta que es justamente la recta de Euler. Ven que si yo trazo una recta entre E y J, pasa necesariamente por I. Esto es un segmento, lo que yo estoy trazando acá es un segmento, lo voy a poner en otro color para que ustedes lo vean, lo voy a poner en otro color. Eso es un segmento de la recta de Euler. La recta de Euler continúa para abajo y para arriba, ¿sí? Yo acá dibujé nada más que el segmento para que fuera muy sencillo. ¿Cómo se comporta la recta de Euler en un triángulo equilátero? Se los dejo como ejercicio para que ustedes comprueben qué es lo que hace en un equilátero. Resulta interesante observarlo. El equilátero es un caso muy particular, así que háganlo, se los recomiendo, y vean qué hace la recta de Euler con esos tres puntos en un triángulo equilátero. Vamos a ver, ya que estamos, un par de ejercicios más. Voy a limpiar la pantalla para poder mostrarles, y vamos a ver, por ejemplo, en los teoremas relativos a circunferencias, vamos a ver lo que se llama consecuencia 1, que es que el ángulo inscripto mide la mitad que el arco que comprende. Entonces, no lo voy a demostrar porque es simple y sencillo. Lo vamos a, nada más que hacer, lo vamos a construir. Lo voy a poner en forma de texto, así lo puedo tener a mano para no perderme, pero no es porque sea demasiado trascendente. Busco pegarlo en forma de texto acá para tenerlo de machete, para acordarme la actividad que estoy haciendo. Esta es la consecuencia 1, y ahora simplemente vamos a ver cómo se comporta esto cuando yo tengo una circunferencia. Así que vamos a poner un punto cualquiera, una circunferencia. Vamos a tomar dos segmentos de recta que estén apoyados entre el radio, centro y la circunferencia, de forma tal que su distancia sea de un radio, y vamos a tomar desde estos mismos puntos un tercer punto cualquiera ubicado sobre la circunferencia que me permita la construcción. Entonces, al ángulo que está en el punto E como centro, digamos al CED, a este ángulo que está acá, se le llama ángulo inscripto. Al ángulo que está por debajo se le llamaría circunscripto del ángulo E, ¿sí? El ángulo central sería y simplemente vamos a verificar la propiedad, no vamos a hacer otra cosa. La demostración es muy sencilla, la pueden encontrar en cualquier lado. Vamos a buscar perdón, no era eso lo que quería hacer. Vamos a buscar que nos mida el ángulo, y para que nos mida el ángulo vamos a marcarle los tres puntos que lo conforman. Por este lado ahí tenemos al primero, y después vamos a pedirle que nos mida el otro ángulo, que es el inscripto, el inscrito, y vamos a moverlo simplemente para ver un poquito mejor. Y si queremos mejorar un poquito la precisión, le vamos a decir que en la configuración nos muestre algunas cifras decimales más. No nos volvamos locos, pongamos 4 cifras decimales nada más que para ver la propiedad. Y fíjense que en la medida que yo mueva el punto E sobre la circunferencia, ese ángulo no cambia más, porque solamente está determinado por el arco que comprenden los puntos extremos. ¿Ven? No cambia más. Solamente va a cambiar si cambia el arco. Si cambia el arco, o sea, muevo el punto C, y ahí tienen cómo cambia de un lado para el otro constantemente. Siempre es la mitad.
con esta verificación les recomiendo que vean la demostración del teorema. Pero con esta demostración, no pseudo demostración, digamos, con esta visualización de lo que dice el teorema, nos vamos a dar por conformes, por lo menos